en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estados. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová, Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Por esta mañana, Padre, en que estamos aquí para adorarte, para honrarte, para alabarte, para darte gloria, para darte honra y adoración a ti que vives hoy y por toda la eternidad. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por ese cuidado tuyo continuo. Gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Gracias por la redención. Gracias por Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Te alabamos, te adoramos y te honramos. Nos gozamos en tu presencia. Nos deleitamos en tu comunión. Alabado tu nombre para siempre, Señor. Que tu Espíritu obre y que cada uno de nosotros hoy seamos edificados según tu gracia, según tu misericordia, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Las moradas de Dios. Jesucristo dijo, ¿verdad? Voy a preparar moradas para vosotros. ¿Cómo será el deleite en las moradas de Dios? Nadie se lo puede imaginar. Hay unas moradas que el Señor preparó para sus hijos. Y la palabra de Dios las describe que hubo un hombre, dice, ¿verdad? Si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, que llegó hasta allá, dice, hasta la presencia de Dios y que vio cosas inefables que el hombre no puede describir, no puede explicar. No hay lenguaje, no hay idioma. No hay palabras que puedan decir de esta y de esta manera son aquellas moradas. No dice la Biblia, el apóstol Pablo no le fue permitido, dice, explicar. Pero que Dios las fue a preparar para su iglesia, para sus redimidos, para el que persevere, para el que se afirma en el camino, para el que sea determinado por el Señor, por su palabra. Porque el Evangelio no es una religión. El Evangelio es poder de Dios que transforma el corazón. Y si no ha logrado eso en cada uno de nosotros, quiere decir que no estamos preparados para entrar a esas moradas. Pero que todos debemos de anhelar. Porque aquí el salmista decía, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Tiene que haber ese anhelo por las moradas de Dios, ese anhelo por estar en la presencia de Dios, ese anhelo de que un día queremos llegar allá, pero para ello tenemos que militar aquí. Militar aquí, amén, en ese camino estrecho para poder llegar a las moradas que Dios ha preparado, porque dice, y el que persevere hasta el fin. Es el que persevere ¿en qué? ¿En qué tenemos que perseverar, hermanos? ¿En qué tenemos que perseverar? Hay una perseverancia, pero ¿se ha preguntado usted cuál es esa perseverancia que Dios me demanda? Para llegar allá a esas moradas, ¿cuál es esa perseverancia? Claro, Jesucristo da la salvación por gracia, pero Él dejó esta cláusula en su palabra. Dejó una demanda, ¿verdad?
No que me siento a comer, ya acepté a Jesucristo, vivo, hago lo que quiero y yo voy para allá. No, hay una demanda y dice el que persevere hasta el fin, hasta el último momento. Pero les decía yo, ¿perseverar en qué? Perseverar, por ejemplo, en el anhelo de estar en la casa de Dios, uno. Sí, porque, ¿saben ustedes? El Señor a sus discípulos les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense ahí. Fue una perseverancia de aproximadamente 10 días ahí, en que se olvidaron de todo, ¿verdad? Y a veces 1 o 2 horas no se quiere olvidar de nada. 2 horas uno no quiere desprenderse de las ocupaciones de la casa y como que se deja absorber uno y pierde esa conciencia. Que eso se queda, por más que se esfuerce y se esmere en los pedacitos de bloque que tienen, en todas esas diligencias humanas, se queda. Pero Dios nos llama a una perseverancia. Y esa perseverancia debe ser, por ejemplo, hambre y sed de la presencia de Dios. Hambre y sed. Fíjense que cuando no hay esa hambre y sed caemos en injusticia. Y Dios dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y saben por qué caemos en injusticia? Porque no valoramos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. El plan de salvación fue realmente elaborado en el cielo por milenios de años. El tiempo para Dios no cuenta, pero para nosotros sí. Y fue elaborado el plan perfecto de Dios para redimir al hombre, para salvar al hombre. Dios, en su omnisapiencia, Él ya sabía que el hombre iba a pecar, que el hombre iba a caer. No era algo que iba a sorprender a Dios, pero Él elaboró un plan desde la eternidad para rescatar esa obra de sus manos. Y por toda la historia bíblica miramos cómo el trato de Dios de ir preparando, de ir dando la palabra, de irse dando a conocer al hombre, de irle revelando la palabra y tratando de encaminarlo en ese camino. Y es que el camino de Dios no va a ser como nosotros queremos ni como nosotros lo planificamos. Aquí porque estamos en Chimaltenango bien sentaditos. Pero el camino de Dios es como Él lo planeó, de acuerdo a su plan y a su propósito. Los israelitas pudieron llegar rápido, ¿verdad? Pero los trajo por un camino más dificultoso, más difícil. Pudieron llegar de otra manera. Tal vez no hubieran llegado todos, pero más de algunos hubieran llegado después de una gran guerra. Pero Dios los quiso llevar y mostrarle su gloria para que conocieran quién es Dios. Cada cosa que pasa, cada proceso que pasamos, es el propósito de Dios de darse a conocer a nosotros, de dar a conocer sus maravillas, de dar a conocer quién es Él y hasta dónde nos puede auxiliar y ayudar. Muriendo de sed, pues Dios les quería mostrar que Él era la roca de salvación que les iba a proveer agua. Les quería mostrar eso en ese caminar para llegar ¿a dónde? Al lugar que Dios les había preparado. Tierra que fluía leche y miel. Pero tenían que pasar ese proceso. Y en el proceso es donde muchos se quedan. Amén. Porque los procesos siempre son difíciles. Pero nosotros no debemos, por eso el Señor dijo que no perdamos de vista el galardón. No lo perdamos de vista. Y entonces el proceso que se va pasando para llegar al final no nos parecerá a nosotros imposible de pasar. Pero lo que pasa es, como no nos agenciamos de la palabra y de la oración, que son las armas que Dios nos ha dejado, la palabra y la oración, entonces cuando se está pasando el proceso, se empieza a claudicar.
Y Dios nos manda que no debemos de claudicar entre dos pensamientos, ¿no? Sino que estemos firmes en ese pensar de acuerdo a la palabra. ¿Cómo es que Dios fue manifestándose? Tanto enviando castigo, enviando juicio, como también dándoles bendiciones. Pero lo que pasa es que en el momento del proceso olvidamos las bendiciones. Porque en el camino de la vida no solo hay pruebas, no solo hay sufrimiento, no solo hay el que Dios nos esté puliendo, hay bendiciones. Como esa maravilla, ese milagro. Agua en el desierto y saliendo de una roca. Ese era un milagro. Pero muchas veces la mente está tan aturdida como estaba el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Tan aturdidos en qué? En su rebelión, hermanos. Aturdidos por su misma rebelión estaban ellos. Y por esa razón no eran capaces de ver lo que Dios estaba haciendo, que era algo sobrenatural. Por esa razón no eran capaces de valorar lo que Dios estaba haciendo, que en medio de un desierto árido y seco había provisto agua de una roca. No eran capaces de levantarse en adoración, en alabanza, en darle gloria. Porque lo único que vemos en el transcurso de esos 40 años de proceso para llegar a su destino fueron murmuraciones. No anhelaban entonces, como dice aquí, anhela mi alma y ardientemente desea los atrios de Jehová. No anhelaban eso que Dios les estaba dando, las moradas que Dios les estaba ofreciendo, una tierra que fluía leche y miel, donde iban a comer viñedos y campos y frutos que ellos no habían sembrado y habitar casas que no habían habitado. No anhelaban eso, y sobre todo ser pastoreados por la presencia de Dios. Y cuando ya no hay ese anhelo en uno de perseverancia, ese anhelo de decir, yo voy y sé que Dios me va a hablar, sé que Dios se va a manifestar, sé que Dios algo tiene para mi vida. No ir por mero ir, ¿verdad? Vamos a la iglesia, pues vamos, y con un desdén y un desánimo que solo el diablo lo pudo inventar y ponerlo en los corazones. Sí, hermano. Pero Dios nos manda a estar despiertos ante esas situaciones. Y dice, anhela mi alma y ardientemente desea los atrios de Jehová. Ardientemente. Es un anhelo apasionante, un anhelo que en el corazón palpita por estar en la presencia de Dios. Donde el corazón se emociona por ese sentimiento profundo de desear venir a la casa de Dios, porque allí hay de todo. Y es impresionante lo que habla aquí, que dice que allí el corazón y la carne cantan al Dios vivo. Ahí sale alabanza, ahí sale adoración, ahí sale esa alabanza en el Espíritu que llega a la presencia de Dios, donde Dios es adorado y nosotros somos edificados. Amén. Por eso los que participan en la alabanza, yo los felicito, se unen y deben de unirse para tener periodo de oración también. ¿Por qué? Para que esa alabanza no solo llegue a la presencia de Dios, sino que también ustedes sean edificados al momento de entonarla, al momento de elevarla, y la iglesia también sea edificada. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Cómo será ese cantar en ese sentir de Dios, verdad? Eso es lo que Dios quiere. Porque a través de la alabanza, bueno, a mí muchas veces Dios me ha tocado, me ha hecho llorar a través de un mensaje de adoración de verdad. Pero eso debe ser continuo. Una motivación continua. En el caminar hay de todo. Anhelar, porque si el gorrión hay a casa y la golondrina también, en los atrios, en los tejados de la casa de Dios,
Pueden irse a otro lado. En el tiempo de Israel habían ciertas maneras de construir en donde de verdad los gorriones y las golondrinas hacían morada ahí. Y ahí vivían, en los tejados de la casa de Dios. Y el salmista, que eran los hijos de Coré, en este canto decía: ¿cómo es eso que la golondrina se deleita ahí? Puede ir a un árbol, puede ir aunque sea un sicómoro a hacer su nido, pero los hace precisamente en los tejados de la casa de Jehová. Eso elige. Y si ellos se deleitan ahí, ¿cuánto más nosotros los seres humanos? Amén. Cuando nosotros nos ponemos a pensar lo que dice la palabra de Dios, cómo es que la naturaleza adora a Dios, dice que los árboles darán palmadas de aplauso. Porque Dios no hizo una naturaleza muerta, hizo una naturaleza viva. Palmadas de aplauso. Imagínense ustedes, y ustedes miran, los primeros que alaban a Dios no somos nosotros. Las aves empiezan a cantar desde temprano y ellos no tienen un final, como dice la palabra, que hay un final dichoso para el hombre de paz. Ellos no tienen ese final, ¿verdad? Porque ellos se acabarán. Sin embargo, hay un canto de alabanza. Y ahora nosotros deberían de ser nosotros. ¿Saben por qué? Porque somos nosotros los redimidos, por los que vino Jesús, y que un día se tomó el trabajo de revelar su evangelio a nuestros corazones. Porque eso es algo grande. ¿Cuántos hay que usted mire en su entorno? Personas muy preparadas académicamente, con muchos títulos universitarios. Sin embargo, usted los ve dependiendo de los ídolos, dependiendo de una religión muerta. ¿Sí? Entonces uno mira y dice: ¿cómo es posible que esta persona no logre entender que Jesucristo es el Salvador y que a Dios se le adora en espíritu y en verdad? Y que esos adoradores buscan a Dios que le adoren. Y la razón es: no se les ha revelado. No se les ha revelado. Dios escogió hombres del vulgo, dice, y les dijo: sígueme. Y teniendo Pedro una empresa pesquera, los hijos de Zebedeo y todos ellos tenían empresas pesqueras. De ahí sostenían parte del mercado. Sin embargo, no pusieron ningún rechazo al llamado de Dios. Inmediatamente dejaron todo y se fueron. Y siguieron a Jesús sin condiciones. Porque sabían para qué los había llamado, para caminar en esa senda estrecha. Sabían quién los estaba llamando, que era el mismo Dios que los estaba llamando para algo diferente. ¿Y para qué? Venid en pos de mí y os haré, les dijo, pescadores de hombres. Y ya habían entendido. Nunca habían echado la red para sacar hombres del mar. Pero ahora Dios les decía: vengan, yo les voy a mostrar que van a ser pescadores de hombres. Van a empezar en ese caminar de pescar hombres. Amén. Pero pescarlos, ¿para qué? No para una religión, sino para ser almas redimidas. Por eso tenemos que estar despiertos ante el llamado de Dios. Amén. En el caminar de esa senda estrecha, hermanos, Dios ha llamado a la iglesia no para vivir una vida de religión, no, los ha llamado para militar en el camino. Por eso dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En ese caminar de Dios hacia esas moradas tenemos que militar.
Y cuando miramos cómo es la vida de uno que milita, es una vida de una negación tremenda. Amén. En donde pasan distintas situaciones a fin de formarlos como soldados, para defender una causa. Y es una causa injusta. Sin embargo, pasan muchos sacrificios, comiendo cosas indeseables. Y es que así es como Dios forma. Así es como Dios forma a la gente. Bueno, le dijo al profeta, vas a estar 40 días ahí, junto al adobe. ¿Y qué vas a comer? Vas a comer tus alimentos cocidos, pero al principio le había dicho, con fuego de excremento humano. Y después Dios le cambió el proceso, ¿verdad? Pero siempre era un proceso bien duro, en donde el profeta tenía que pasarlo ahí 40 días. Pero, hermanos, es algo bien difícil, ¿va? Pero era que Dios nos forma para una causa, ¿verdad? Y simplemente el que determina militar en ese andar con Dios, no pone treguas. No dice, esto no me parece. No dice, yo no lo puedo hacer. Amén. Sí, porque Dios quiere que todos le sirvamos a Él. Y para servirle a Él, no necesariamente le tiene que dar un púlpito de caucho o un púlpito de madera. Sí, eso fue algo moderno, ¿va? Que se inventó para poder poner la Biblia, para poder poner la palabra, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Jesús? Cuando hizo el llamado, dijo, el campo es el mundo, dijo. O sea que nosotros aquí tenemos un campo donde tenemos que trabajar en la obra como militantes del ministerio de la predicación del Evangelio. Amén. Porque dice la palabra de Dios que así como Dios dio la promesa se la dio a los discípulos y esperaron ahí 10 días. 10 días en búsqueda, 10 días en adoración, 10 días en que querían ver, anhelaban la obra del Espíritu Santo. Y allí están, buscando, esperando, adorando, sabiendo que ya el Señor los había llamado y que no estaba muerto, que había resucitado, que estaba vivo y que les había dicho, allí quédense hasta que venga la promesa la cual oíste de mí. Y estuvieron ahí los 10 días y en esos 10 días el Espíritu Santo se derramó y llegó el Pentecostés y el Señor empezó a repartir dones y Pedro ya no tenía miedo y empezó a predicar y se convirtieron 3,000 personas en el primer mensaje y el Señor empezó a hacer obras. Pero hubo una espera, una búsqueda, un anhelo. Y solo Dios lo puede hacer en el corazón, hermano. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer en nuestro corazón. Pero no debemos de vivir de testimonios pasados. Hermanos que anduvieron y que militaron y ya se fueron con el Señor, ¿verdad? Pero nos dejaron una huella que recorrer. Un testimonio maravilloso de una vida que anhelaba ardientemente los atrios de Jehová. Que dejaron todo por seguir a Jesús. Y por eso tenemos que clamar para que Dios se revele a los que no se les ha revelado. Y que nos revele a nosotros cómo debe ser ese andar y ese militar en ese camino. Porque si los hermanos militaron y siguieron militando en el camino, sin echar pie atrás, sabiendo que Jesús le había dicho que no se debía mirar hacia atrás, sino hacia adelante, porque si no, no será digno de él. Ninguno que poniendo su mano sobre el arado mira hacia atrás. Amén. Ellos siguieron. ¿Y qué había en el camino?
No ha habido época más difícil para la iglesia, aparentemente, que el tiempo de la iglesia perseguida. Donde la fe costaba el que lo arrojaran a los leones, donde la fe costaba que lo mandaran a los leprosorios, donde la fe costaba que le mataran a sus hijos frente a usted o a sus padres. ¿Y cómo miran ese caminar? Ninguno dijo me vuelvo. Ninguno dijo ya no continúo. Ninguno dijo sí, lo niego. ¿Qué había pasado en esos corazones para que siguieran caminando firmes? Y ahora estaban caminando en las arenas. Y ahí lo que les esperaba era que iban a salir los leones. Iban caminando hacia la arena. ¿Y qué les iba a salir a encontrar? Las fieras que iban a soltar para que los despedazaran o para que despedazaran a sus hijos. Pero ¿qué había tan impresionante para que ellos no negaran y no se echaran pie atrás y no rechazaran la cruz de Cristo? Porque esa es la cruz de Cristo, cuando uno se niega a uno mismo. Pero eso ya no pasa. Y yo diría que el peor de los tiempos que se está viviendo para la iglesia es el tiempo actual. Porque en el tiempo actual no hay disposición de seguir en el camino, venga lo que venga y pase lo que pase. Amén. En el tiempo actual no hay ese anhelo de los sabios de Jehová y de la presencia de Dios. Ya no hay esa hambre, esa sed de justicia. Y hemos caído a ser gente injusta porque no valoramos qué precio se pagó por la presencia de Dios, por la comunión con Dios, por la revelación de Jesús a su vida. No se ha valorado. Se echa en el olvido inmediatamente cuando llegamos al continuo andar de la vida, al continuo andar de los afanes de esta vida y empezamos a envolvernos en esa mentalidad absortos por lo de aquí. Pero ¿qué hubiera pasado con esa iglesia naciente si hubiera sido una iglesia acomodada, una iglesia que buscara solo el bien personal? No, lo primero era que estaban todos unánimes juntos, en esa unidad en el espíritu. Pero cuando ya el egoísmo está en el corazón, cuando ya solo anhelo lo mejor para mi vida, cuando ya no miro que lo mejor es buscar los atrios de Jehová, quiere decir que tengo la vista corta, que ya no miro lo celestial, que ya no miro lo eterno. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar a Dios para que abra nuestros ojos espirituales, para que ejercite nuestros sentidos espirituales en el andar, en el camino. Sí. Ahorita tantas cosas que hay para que se renoven los sentidos físicos, ¿verdad? Y que podamos tener una salud en óptimas condiciones y tantas cosas. Y tarde o temprano se acaba de todos modos. Por más, no se le puede añadir a la vida más de lo que Dios dijo hasta aquí. Sin embargo, ¿por qué no nos esmeramos en el andar hacia las moradas de Dios por lo celestial, por lo eterno? ¿Cuántas veces ha hecho un ayuno en su casa y dice, ayunemos ustedes, busquemos del Espíritu Santo? Ya es tiempo que el Señor visite nuestras vidas. Yo anhelo, yo tengo hambre, yo tengo deseo. Los que tienen hambre son bienaventurados. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Así, en ese espíritu tenemos que venir a habitar en la casa de Dios, aquí y donde estemos, habitar en la presencia de Dios. Y cuando habitamos en la presencia de Dios, siempre hay alabanza de parte nuestra. Siempre hay un testimonio que contar. Siempre hay palabras que hablar de Dios. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando reunís? Hay alabanza, hay oración. ¿Qué hay? Cuando nos reunimos, dice, pero ese obrar del Espíritu Santo en nuestros corazones. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Sí. Nuestra fuerza, ¿para qué? No se refiere solo a la fuerza física.
¿Saben por qué? Porque cuando se busca la obra del Espíritu y se busca la palabra de Dios, Dios nos fortalece también físicamente. Amén. Nos fortalece físicamente para que sigamos adelante en ese andar con el Señor. Pero cuando ponemos otras prioridades, entonces nos damos cuenta que nos empezamos a deteriorar hasta físicamente. ¿Por qué será? Porque no hemos puesto primero a Dios. Porque dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero tenemos que creer y dar pasos de buscar primeramente eso. Tenemos ejemplos en la palabra, como el ejemplo de Abraham. Abraham estaba en una ciudad muy desarrollada. Abraham era un hombre que estaba bien en su ciudad. Sin embargo, el Señor le dijo: vete de tu tierra y tu parentela. Y no era fácil a él como esposo decirle a su esposa: nos vamos. ¿Y a dónde? Y dice, y salió Abraham, dice. Eso lo dice ahí sin saber a dónde iba. Amén. Sin saber a dónde iba. Sin embargo, llegó Abraham a donde Dios lo quería tener, donde Dios lo bendijo y donde Dios le dio las promesas, le ratificó las promesas. Le ratificó las promesas que ya le había dado. ¿Por qué llegó a ser padre de muchas gentes? Porque es el padre de la fe, dice. Porque tuvo fe. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Porque el creer, de verdad, la palabra es lo que le hace a uno justo. Creer que somos justificados por Jesucristo. Creer la palabra, que esas promesas son para nosotros, porque para vosotros es la promesa. Y ahí es donde está la injusticia de parte nuestra. Porque no hemos creído, hermano. Porque cuando se cree, uno actúa. Cuando se cree, uno se empeña, hay ese anhelo. Y si no hay ese anhelo en el corazón, por los atrios de Jehová, por la presencia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, usted está cayendo en religión y está cayendo en injusticia, porque no le está dando el valor que merece la obra de Cristo y la obra de Dios a través de toda nuestra existencia y aún antes. Amén. Pero Abraham llegó y alcanzó, y le fue contado por justicia porque creyó en las promesas de Dios, que fiel era el que lo había llamado. Y aun cuando después de ver cumplida la promesa que Dios le dio a Isaac, de una matriz estéril y de una matriz vieja, de un anciano, y aun cuando Dios le dijo: ahora me lo tienes que dar, Abraham creyó. Por eso dice la Biblia que le fue contado por justicia, creyendo que aún de las piedras Dios le podía levantar descendencia. No en las fuerzas de él. No en las fuerzas de él. Porque de un anciano Dios levantó una nación. No fueron con las fuerzas humanas, porque muchas veces hacemos tanto alarde de nuestra fuerza, de nuestra inteligencia, de nuestra sabiduría, que dejamos por un lado lo que Jesucristo hizo. No, bienaventurado el varón que tiene en ti sus fuerzas. Que tiene en ti sus fuerzas, no que no podemos, es que Él todo lo puede. Amén. No, es que Dios quiere que podemos todo en Él. Porque Jehová está conmigo, dice, como poderoso gigante. Amén. Sí, hermano. Podemos pensar que nosotros, sí, hay muchas cosas que somos totalmente limitados para llegar a hacerlas. Pero allí en esas cosas se glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Porque el poder de Dios se perfecciona cuando usted dice: yo no puedo, yo siento que ya no. Ya llegué al límite.
ya no puedo más. Entonces ahí se glorifica a Dios y dice, tú no puedes, pero yo sí puedo. Abraham, tú eres estéril, dice, ya eres viejo. Sara también es estéril y es anciana. Pero en el tiempo de la vida vendré y Sara dará al plus un hijo. ¡Qué promesa! ¿Cómo lo sentiría usted hoy absorto por tanta mentalidad humana? Sobrepasar esa situación. Vencer ese diagnóstico. Pero dice que Dios derriba todos los argumentos. Yo cuando digo, me dan un diagnóstico malo, pero tu palabra dice, Señor, que tú derribas todos los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Señor, entonces, tal vez para muchos ese diagnóstico puede ser algo grande, pero para mí no. Y me empiezo a refugiar en Dios. Y el proceso lo paso con la ayuda de Dios. Amén. Porque Dios en nuestra debilidad perfecciona su poder. Y Señor, ¿quién pecó o sus padres? No pecó ni él ni sus padres. Es para que las obras de Dios se hagan manifiestas. En el proceso Dios quiere glorificarse entonces. En ese caminar de la vida, en donde a usted le surgen cosas que aparentemente son desalentadoras y que no mucho las quiere aceptar, no reniegue. Hay personas que empiezan a renegar y no sé que Dios me ama, dicen que Dios aquí, dicen que Dios allá. Y empiezan a claudicar. ¿Y por qué no le dan gracias? Porque la Biblia dice dar gracias a Dios en todo. Y es que no, yo sé que es difícil. Yo he pasado procesos donde le he dicho gracias a Dios, pero no ha sido fácil. Pero le doy gracias porque sé que Él lo tiene todo bajo su control y Él es soberano. Cuando nosotros entendemos eso, le damos gracias a Dios en el proceso. Porque Job dijo, desnudo salí del vientre y desnudo tornaré allá. Y dice, y no atribuyó a Dios despropósito alguno y dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Y alabó a Dios. Y ese proceso en ese caminar de la vida de Job, yo creo que ninguno diría, yo quiero andar en ese caminar. Pero después de toda aquella vida llena de dolores, su piel con gusanos, en donde él decía, mi piel estaba vestida de gusano. Aquellos muchachos que habían crecido y habían jugado en los corredores de su casa, ya ni su casa estaba y sus muchachos ya no estaban, todos habían muerto. Ya se había acabado aparentemente para la mente humana. Y como siempre hay quien esté viendo, pobre, ¿qué le pasó? ¿Cómo está? Está acabado. Y cuántas cosas pensamientos adversos que llegan para tratar de derribarlo a uno. Pero en medio de todo eso, ya él, con su piel vestida de gusanos, había caminado con Dios, dice que no había justo como él. Y ahí estaba rascándose con el tiesto, porque le picaban los gusanos, ¿verdad? Se estaba pudriendo en vida. Amén. Por eso existen los milagros. ¿Qué pasaron con los gusanos? Y con esa carne podrida de Job. Dios lo sanó. Pero él confesó, después de deshecha esta mi carne, Dios me levantará. Amén. Después de deshecha. En ese andar tan dificultoso con Dios, él decía, y en mi carne he de ver a Dios. ¡Gloria a Dios! Pequeñas cosas que llegan a la vida y nos roban la fe. Y andar en ese caminar para no perderla, hermanos, solo es un regalo que Dios puede dar mediante el Espíritu Santo. Pero tenemos que buscar del Espíritu Santo. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a tener el poder de enfrentar cada situación que vivamos en la vida si no hay esa constancia en la búsqueda del Espíritu Santo, hermanos? Yo sé que hay muchas cosas,
Pero la palabra de Dios dice que las cosas no nos deben de absorber, sino que nosotros debemos de orar sin cesar. Orar sin cesar. Sí, voy para el trabajo, pero, oh Padre, pero tú sabes que yo anhelo del Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Voy en el bus, oh Padre, pero ni los mañosos lo van a ver. Porque usted va a estar en el Espíritu. Amén. Es que ese es el andar con Dios, hermano. Amén. Y en ese andar es maravilloso. Porque Job pudo ver la gloria de Dios y la restitución de Dios para su vida. Cómo Dios lo restituyó todo lo que le había quitado, hasta los hijos se los devolvió. Y dice, y el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Amén. No se lo terminaron los gusanos. Dios lo hizo nuevo. Amén, hermano. Porque le creyó a Dios. Porque le creyó a Dios. Pero muchas veces la fe flaquea. ¿Por qué? Porque no la alimentamos con palabra y con oración. Y entonces cualquier cosa que llega, por pequeña que sea, ya miramos la caja y ya miramos que la llevan brazos. ¿Por qué? Porque nuestra fe está por los suelos. ¿Por qué? Porque no estamos buscando a Dios como debe ser. Cuando empezamos a tener experiencias con Él, hermano, eso borra todo. Porque tenemos experiencias con Dios. Cuando andamos con Dios, ¿cómo sería el andar de Enoc con Dios? Dice que Enoc andaba con Dios. Y andaba tan cerquita con Dios, que Dios se lo llevó. Desapareció, se lo llevó Dios, no lo secuestraron, no, se lo llevó Dios, dice la Biblia, y como nosotros creemos la palabra. Amén. ¿Cómo mira usted? Pero si estamos viendo la caja, no estamos viendo la vida de Enoc ni la vida de Job. Estamos viendo el sepelio, estamos viendo las plagas, estamos viendo las enfermedades, estamos viendo lo que dicen los científicos, los que dicen que las farmacéuticas, y no estamos viendo lo que dice la palabra. No, tenemos que volvernos a la palabra y empezar a caminar con Dios y decirle: Señor, yo quiero ver tus promesas. Yo quiero que todo lo que pase en mi vida sea para que tu nombre sea glorificado. Amén. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Yo anhelo los atrios de Jehová. Pero esa tiene que ser nuestra oración. Dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están, ¿quién? Tus caminos. Nos deleitamos en esos caminos de Dios y por eso hay fuerza. Amén. Aunque pase lágrimas, no dice que no va a haber. Atravesando el valle de lágrimas, dice. Van a haber lágrimas, valle de lágrimas. Pero hay una promesa: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, dice. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y aquí dice: atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Y ahí está el final. Irán de poder en poder. No dice que derrota en derrota, de dificultad en dificultad. Dice de poder en poder, y verán a Dios en Sión. Ahí está el clímax. Ahí está el final de todo. Y verán a Dios en Sión. Así que el valle de lágrimas tampoco debe hacer que nosotros perdamos esa mirada del galardón de vida eterna, porque dice que tenemos que perseverar, y aunque hayan lágrimas, dice que Dios lo va a cambiar en estanques, y luego dice que vamos a ir de poder en poder, y vamos a ver a Dios en Sión. Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Y entonces nos vamos a dar cuenta que en la presencia de Dios ya no habrá lágrimas en aquel día. No va a haber llanto, no va a haber dolor. Nada nos va a hacer falta.
porque vamos a llegar a la meta final. Esa meta que Dios quiere que la perdamos, que el diablo quiere que la perdamos de vista y que Dios quiere que mantengamos nuestra mirada puesta en el galardón. Amén. Pero esta es una oración del salmista y dice: Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Es una oración, Señor. Yo quiero llegar allá. Yo quiero llegar a tu presencia. Yo quiero llegar a esas moradas. Yo quiero llegar a tu reino. Sé que has prometido que nos tomarás a ti mismo para que allá estemos, Jesucristo. Ahí quiero estar, Jesús. Ayúdame a perseverar y tener ese anhelo de esas moradas tuyas, pero empezar desde aquí. Empezar desde aquí. Porque estar en la presencia de Dios, dice aquí el Salmo, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera. Entonces no queremos ni un minuto fuera. Ni un minuto, ni un segundo, ni una partícula de tiempo fuera de los atrios de la presencia de Dios. Aunque nos tocara estar solo a la puerta escuchando, es mejor estar allá a la puerta, dice, amén, escuchando, que las moradas de maldad. Y entonces vamos a tener la seguridad en Dios, porque sol y escudo será para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, en esta mañana, clamémosle a Dios y digámosle: algo ha pasado en mí y yo lo reconozco. Y vengamos en arrepentimiento y digámosle: Señor, yo no he perseverado en ese caminar en el espíritu de anhelar los atrios tuyos, de desear tu presencia, de anhelar de tu espíritu. Entonces, queremos las bendiciones, pero no queremos los procesos. Y Dios es bueno. Él dice: no te dejaré y no te desampararé. No hay proceso en donde Dios nos deje solo cuando nuestro caminar está con Él. No hay ningún proceso en donde que lo pasemos solos. Porque en todo Dios se glorifica, porque Él es la razón de todo y para ello pasa todo, para que su nombre sea glorificado. Así que ahora vamos a ponernos de pie, vamos a clamar, vamos a orar, vamos a decirle: Dios, aquí estoy y yo necesito que te glorifiques en mí. Amén. Que obres en mí, que renueves todo en mí, que transformes todo en mí, que mi mirada esté puesta en el galardón, que yo vaya siempre anhelando, minuto a minuto, estar en tus moradas, no solo en aquel día, sino desde ahorita, Señor, estar en tu presencia. Oremos. Padre que estás en gloria, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por hablarnos, Dios Todopoderoso, por la obra de tu Espíritu Santo. Gracias. A través de esa palabra tú nos edificas. Para oír. Danos ese poder de ir en poder, Padre. Venciendo y victoriosos, Padre, mediante la intervención sobrenatural tuya. Ay, trabaja. Y aunque el enemigo pinte las cosas difíciles, Señor, sabemos que tu Espíritu levanta bandera en medio de toda situación y nos da la victoria. Que todos los que han escuchado esta palabra puedan salir con nuevas metas, con nuevas intenciones, con propósito firme, Padre, de no solo ser motivados emocionalmente, sino, Señor, de anhelar tus moradas, Padre, y crecer en el Espíritu Santo. Señor, que así como visitaste en el aposento alto aquella tu iglesia amada de los primeros tiempos que estaban ahí, Señor, perseverando en oración y ruego, clamando, adorando en el Espíritu, esperando con fe la promesa, que todos seamos incentivados de la misma manera para clamar al Señor, para buscarte en el Espíritu, para adorarte, para anhelar, que no falte mensaje, que no falte palabra, que no falte unción en este lugar, Padre, que tu iglesia, Padre,
despierte de todo adormecimiento y anhele el fuego de tu Espíritu Santo. Reprende todo dardo de incredulidad de las vidas, Señor, toda indiferencia, toda frialdad, todo acomodamiento, sácalo fuera. Y ayúdanos a vivir en el Espíritu Santo. Sí, yo lo anhelo. Tu iglesia lo anhela, Padre. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Para tu gloria, honra y alabanza.